esa defensa judicial, lo cual yo considero que es inapropiado, porque se produce una contradicción. Por un lado, como abogado, que eventualmente los tenemos que instruir una actuación sumarial, y por otro lado, los tenemos que defender judicialmente. Entonces, para evitar eso, siempre procuramos no tomar intervención judicial, pero la norma legal en Tucumán establece que el abogado tiene que asumir la defensa del penitenciario. Doctor, no sé si le llegó con el material que mandamos, junto con las preguntas había una resolución del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, se la comento ahora, es la resolución 2511, creo, del 2012, por la cual el director nacional, teniendo en cuenta los compromisos de investigar pronta e imparcialmente la tortura, instruye a los auditores que tienen la misma disposición legal vigente en Nación, que no asuman, que se abstengan de asumir las defensas en caso donde está el personal imputado. Nosotros le dirigimos una nota al gobernador de la provincia pidiéndole, teniendo en cuenta que hay una disposición análoga en la ley esta que usted mencionó, que trate de evaluar la conveniencia de imitar una medida de este tipo que podría mejor cumplir el compromiso de investigación pronta e imparcial. Le pido un segundito y empezamos con las preguntas con la gente de Córdoba. Perfecto. Cuando se denuncia la posible comisión de un delito en el interior de una cárcel en Córdoba, ¿quién efectúa la prevención sumaria? Es decir, las medidas tendientes a preservar el cuerpo del delito como auxiliar de la justicia sería, ¿no? En primera instancia, buenos días. En primera instancia es el oficial que está de guardia, de turno, en ese momento. Se da participación inmediata a la justicia ordinaria y también al Tribunal de Conducta. Pero la preservación del lugar y el cuidado de la escena, como primer respondiente, es el personal penitenciario a cargo. Cuando se hace una denuncia por un delito ocurrido en una comisaría o alcaidía policial, ¿quién hace la investigación también en esos casos? En particular, el servicio penitenciario no tiene injerencia aquí en Córdoba en las unidades de aprehensión que son de territorio policial. En el caso de tratarse del delito de aplicación de tormentos o apremios ilegales, ¿interviene la misma autoridad que investiga los demás delitos? En algunas provincias hay autoridades distintas para estos delitos. Por ejemplo, en Salta tienen una jurisdicción, un fuero especial para la investigación de este tipo de hechos. No, en realidad quien toma participación inmediata en estos hechos es el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y también la justicia ordinaria. ¿El Tribunal de Conducta juzga delitos? No, disciplina solamente. Realiza las investigaciones y comunica a la autoridad, que en realidad es la autoridad quien, digamos, dictamina las sanciones. En caso de haber personal imputado de estos delitos, ¿se lo aparta de la función en contacto con internos? ¿Es habitual que eso se disponga a apartar al personal imputado del contacto con internos? Cuando hay personal que está imputado, desde el primer momento que se toma noticia de las actuaciones, el personal, nosotros tenemos, o el tribunal puede aconsejar distintas opciones. Una es la fase de disponibilidad y el otro es el apartamiento de la zona y de las funciones del empleado penitenciario, que se determina en función de los elementos que obran. Vale. ¿Se asume con los abogados de la institución penitenciaria la defensa del personal imputado por delitos en ocasión del servicio? Nosotros estábamos participando recién de cuando usted entrevistaba al doctor en Tucumán y en realidad coincidimos plenamente con esa postura. Sí, de oficio está ya dado por la reglamentación, pero también hemos visto la resolución con la cual habíamos hablado ayer que está a estudio porque lo consideramos muy importante, poder prescindir de eso. Está previsto, porque la ley de Córdoba del servicio penitenciario es reciente, es una ley de la democracia. ¿Lo previó la última legislación o la reglamentación lo prevé la defensa institucional? Tengo entendido que es la reglamentación. Le vamos a pedir después si nos puede facilitar el dato preciso del reglamento, porque estamos enviando una serie de notas a los gobernadores provinciales con la ayuda también de la gente de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Llegó acá el amigo Julio Gómez Carrillo, que es del Instituto de Capacitación de la Unión de Empleados,
pidiendo justamente, a partir de la medida que tomó la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, de abstenerse de participar en las defensas, que se adopten medidas análogas en las jurisdicciones donde esté este problema. En Córdoba no lográbamos ubicar las normas que disponen la obligatoriedad de este servicio jurídico. Sí sabíamos que estaba ocurriendo, o sea que cuando había una denuncia, los abogados de la institución asumían la defensa. Sí, pero sobre el particular, nosotros lo tenemos en estudio porque nos parece interesante esta boca alternativa. Muchas gracias. Seguimos entonces. ¿Se ha evaluado la posibilidad de adoptar, bueno, esta pregunta ya está contestada ahora, ¿no? ¿Se ha evaluado la posibilidad de adoptar un temperamento similar al seguido por el Director Nacional del Servicio Penitenciario mediante la resolución 2512 del 2012 por la que ordenó a los abogados abstenerse de ejercer estas defensas? Esto ya lo hablamos recién. Si interviene una fuerza de seguridad o policía en función judicial distinta a la que tiene a su cargo la seguridad del penal. Por ejemplo, el juez que interviene en una causa dispone que intervenga la Policía Federal o la Gendarmería o la Prefectura después de un incidente. ¿Cómo ingresa al lugar derecho? ¿Ha pasado esto en alguna oportunidad? ¿Cómo se ha producido el ingreso de una fuerza distinta de la penitenciaria? O, por ejemplo, aparta a la autoridad penitenciaria y dice, no, la policía va a ser la custodia de este sector, por ejemplo. ¿Ha ocurrido eso en la provincia? Ha ocurrido hace muchos años atrás, y había, se realizaban operativos con personal policial dentro de los establecimientos, cosa que ha tratado del servicio penitenciario, han venido trasuntando una especie de reforma con el cual tiene muchos más medios, un poco más adecuados y ya más profesionales para poder actuar en sus situaciones, pero siempre hay una total actividad y una total actitud de apertura y se brinda, por ejemplo, si hay alguna orden judicial que debe ingresar alguna fuerza jerarquizada o alguna figura judicial, se otorgan todas las garantías y toda la disponibilidad del servicio penitenciario para que esto pueda ocurrir de la manera más abierta posible. En estos casos, si se autoriza el ingreso, ¿debe el personal policial ingresar sin armas al predio penal? Sí, debe ingresar sin armas. ¿Puede clausurar mediante fajas y precintos sectores de interés para la investigación? ¿O ocurre que clausure habitualmente en un sector que interesa la investigación? Sí, por supuesto. O sea, cuando hay competencia o cuando ha ocurrido algún hecho, se siguen todos los procedimientos de protección de la escena, están autorizados a colocar fajas o candados para prevenir el tránsito de otros internos, de empleados. Se brindan las garantías desde una postura de una facilitación a la prueba criminológica. También hay capacitaciones que se dictan al personal penitenciario sobre lo que es la cadena de custodia de la prueba recolectada, de lo que es la protección de la escena, del crimen, y todo eso tendiente a garantizar el proceso judicial. ¿Quién custodia esos sectores mientras dura la investigación? ¿Ha ocurrido que le encomienden la custodia, por ejemplo, a la policía y no al servicio penitenciario? No. En realidad, cuando eso ocurre ha sido autoridades penitenciarias que están a cargo en el momento del evento. Y la custodia queda a cargo del servicio penitenciario. ¿Existen en la provincia programas de protección de víctimas y testigos? Sí, existen, son parte de la policía de la provincia de Córdoba, de la actual dependiente del Ministerio de Seguridad. ¿Que la dejen entrar? Hola. Que la conecten a la... perdón, un segundito. Que la conecten a la red porque parece que no está conectada. Hay una... Sí, estoy llamando del segundo piso, estamos en la videoconferencia. Pero hay una persona que está en la Facultad de Derecho. ¿En el aula virtual de la Facultad de Derecho? En el aula virtual de la Facultad de Derecho y no está conectada. ¿Cuál es el interno de sistemas? 703. 610. No, 610. Bien, gracias. No, 610. ¿Qué autoridad de disponibilidad? Me dijo que depende de la autoridad policial. ¿Quién dispone las medidas de protección respecto de testigos? ¿El personal policial? No, la autoridad judicial. Estoy llamándolo del segundo piso donde estamos con la videoconferencia.
Mire, hay un problema con el aula virtual de la Facultad de Derecho. Me disculpo. No sé, perdimos el audio. Pero no movimos nada nosotros, ¿no? Sí, ¿Hola? ¿Ustedes pueden apretar? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, ahora se escucha. Perdón. Le voy a hacer las mismas preguntas que le hice recién a usted al doctor Albarracín. ¿Me escucha, doctor Albarracín, en Tucumán? Lo escucho, lo escucho. Bueno, le preguntaba entonces, si interviene una fuerza de seguridad o policía en función judicial distinta de la que tiene a su cargo la seguridad del penal, ¿cómo ingresa? ¿Ha pasado en Tucumán que intervenga, por ejemplo, la Policía Federal o la policía dentro del penal para investigar un delito por orden judicial, por ejemplo? Sí, con orden judicial pueden ingresar y pueden adoptar medidas, pero más que nada cuando son en la realización de una pericia. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. ¿Me escucha? Sí. Con la orden judicial ingresan sin ningún impedimento para realizar tareas periciales, por ejemplo, pero lo que hace a la guardia y custodia de todos los sectores relacionados con el hecho siempre estuvo a cargo de la autoridad penitenciaria. No se ha dado hasta el momento caso que se disponga una custodia distinta. Bueno. O sea, ¿existen en la provincia de Tucumán programas de protección de testigos y víctimas? la parte, No, claro, no, esa es no. la conexión IP. La parte del audio, entonces sí está bien. En los últimos 5 años en la provincia de Tucumán, ¿ha habido denuncias por apremios o aplicación de tormentos en las cárceles? Sí hubo. En los últimos 5 años, de acuerdo a los últimos datos que me suministraron, hubo un total de 15 denuncias aproximadamente. Ya le digo con más exactitud. Dice que están escuchando. 14 denuncias por apremios y malos tratos. Dichas denuncias se efectuaron, ya sea, fueron investigaciones que se hicieron de oficio dentro del mismo penal, obviamente con intervención de la justicia, o bien denuncias realizadas en tribunales o en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de la provincia. ¿Ha habido personal condenado penalmente en los últimos 5 años? En los últimos 5 años hubo solamente un llamado de atención por parte de un juzgado. En el resto de los casos, bien fueron sobreseídos o se encuentran en trámite. Y en la parte administrativa, en las mismas condiciones. Se encuentran, algunos de los sumarios se encuentran en etapa investigativa y en otro caso en el que hubo llamado de atención, hubo sanciones administrativas. El protocolo de Estambul, que es un conjunto de buenas prácticas elaborado a pedido de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señala que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, por ejemplo nombrado por la policía o por el servicio penitenciario, tiene la obligación de asegurarse de que el paciente comprende la situación, o sea, que no es una entrevista diagnóstica con un médico particular o médico personal, y de explicarle el objetivo del examen y que debe requerir el consentimiento para revelar cualquier información amparada por el deber de confidencialidad. O sea, que le tiene que solicitar una autorización al paciente para que lo que él diga en la entrevista con el médico se vuelque en información que pueda conocer el juez, el fiscal. Esto se cumple, en realidad estamos verificando que no es una práctica usual ni en Nación ni en ningún lado, pero le pregunto por las dudas, ¿se está cumpliendo esto en la provincia de Tucumán? Mira, la verdad ahora desconozco, pero sin consentimiento del interno no se da a conocer ningún tipo de información, salvo que sea requerimiento de la autoridad judicial. No, pero me refiero, por ejemplo, al labrar una... le hago otra pregunta ahora. ¿Se documenta por escrito el consentimiento informado de los pacientes en las historias criminológicas y en las historias clínicas también? Sí, en las historias clínicas seguramente sí. Sí. ¿En las criminológicas también? También se realiza por escrito. ¿El personal profesional que trabaja en el servicio penitenciario puede acceder a los cargos de conducción o a los más altos cargos? Sí puede acceder. La ley nuestra también prevé que las direcciones de unidad estén a cargo de personal de escalafón seguridad. Es una ley que data del año 1976. No obstante ello, en la actualidad, la dirección de la unidad de mujeres, por ejemplo, estaba a cargo de una mujer, una profesional, una psicóloga. Que es el único caso, ¿no? El resto es personal de escalafón seguridad.
Entonces, una pregunta vinculada con esto. ¿Se cumple en la provincia lo previsto por el artículo 202 de la ley 24660, que es la de ejecución de la pena, que ordena que la conducción de los servicios penitenciarios y la jefatura de las principales áreas y la dirección de los establecimientos estén a cargo de personal penitenciario con título universitario o de carrera afín? Las direcciones de unidad, lo que hace seguridad, el único caso que se cumplimentó es en la unidad de mujeres, como le dije anteriormente, que estaba a cargo de una psicóloga. Y en otras áreas sí está a cargo de profesionales, áreas específicas como ser la asesoría letrada, dirección de administración, a cargo de contadores, servicio médico. Pero en lo que hace seguridad, no. Ah. Tampoco se han convocado entonces los concursos abiertos de antecedentes de oposición que prevé el artículo 203 cuando no fue posible cubrir con universitarios los cargos. No, tampoco. ¿Esto se entiende que está vigente esto en la provincia de Tucumán? La ley 24660. Sí. Se encuentra vigente, pero no por una norma expresa que se haya dictado en el sentido de adhesión, como ocurría con la anterior ley, pero ya por interpretación judicial se la aplica total y absolutamente. Lo único que varía, lógicamente, son los reglamentos que hacen a esa ley. Tenemos nuestro propio reglamento. ¿Se han designado inspectores calificados para efectuar las verificaciones que prevén los artículos 208 y 209 de la ley? Hay un cuerpo de inspectores que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Nunca les ofrecieron los servicios de ese cuerpo de inspectores o nunca los invitaron a participar en la provincia? No, hasta que es de mi conocimiento, no. Bueno, y la 22 ya me la contestó. Muchas gracias. Le hago estas mismas preguntas ahora al doctor Badelier. Doctor Badelier, en la provincia de Córdoba, ¿usted le consta si ha habido denuncias por tormentos durante los últimos 5 años o por apremios ilegales? Ha habido aproximadamente 10 denuncias, no en caso de torturas, sino en maltratos o algún tipo de apremios, las cuales están en etapa investigativa. ¿No hay personal sancionado por esas denuncias? No. ¿Y condenado tampoco porque están investigando? Exacto. Y le repito la pregunta sobre el protocolo de Estambul. Señala que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, nombrado y pagado por una parte tercera, por ejemplo el servicio penitenciario o la policía, tiene la obligación de asegurarse que el paciente comprende la situación y de explicarle el objetivo de su examen, que no es el mismo que un tratamiento, y que debe requerir el consentimiento para revelar cualquier información amparada por el deber de confidencialidad. ¿Se aplican estas reglas en la confección de las historias criminológicas de los condenados? Sí, se aplica. ¿Se documenta por escrito el consentimiento informado de los pacientes en las historias? Sí, se documenta por escrito también. En Córdoba, ¿el personal profesional con título universitario puede acceder a los cargos de conducción del servicio penitenciario o está reservado al personal de la carrera exclusivamente? No, en realidad sí puede acceder. Varios, por ejemplo, en máxima seguridad, el actual director es un profesional que ingresó como profesional a la fuerza y es asistente social, que es, digamos, para nosotros bastante sensible, un área bastante sensible, que en máxima seguridad siempre ha sido representado por, digamos, imágenes de personal profesional bastante rígido, digamos, y ahora no, está totalmente cambiado, es dirigido por un profesional que ingresó como tal a la fuerza. ¿Se cumple con la previsión del artículo 202 de la ley 24660? Que recuerdo que la ley decía que a los 10 años de su vigencia entraba en vigencia esta cláusula, y la del 203, que establecen los concursos para designar profesionales, primero concursos internos y después en el 203 habla de concursos abiertos de oposición a antecedentes si no fuere posible cubrir los cargos con funcionarios penitenciarios con título universitario. ¿Se da cumplimiento en los artículos 202 que ordena que la conducción de los servicios penitenciarios y la jefatura de las principales áreas y la dirección de los establecimientos estén a cargo de personal penitenciario con título universitario? Me dijo máxima seguridad, sí. Sí, varios de los establecimientos actuales están dirigidos por profesionales. Hay personal de seguridad que tiene títulos profesionales también,
Y de hecho, la Escuela de Oficiales del Servicio Penitenciario de Córdoba otorga a cada uno de los oficiales egresados un título terciario, como una carrera afín, que es en seguridad penitenciaria. Entonces, todos los oficiales jefes ya tienen una carrera terciaria y varios de ellos, directores de establecimiento, como le comentaba recién, tienen títulos profesionales. No se ha llamado concurso porque han sido cubiertos por personal del servicio penitenciario hasta la fecha. Sí, igual un título terciario emitido por una carrera, por una escuela o una academia penitenciaria no es equivalente a un título universitario. Tendría no que... lo es. Sí. No lo es. Pero, digamos, esa carrera tiene articulación con licenciatura a través de la Universidad Nacional de Villa María, que es la que, digamos, le da un título universitario como carrera. O sea, primero pueden obtener el título terciario de la carrera y después seguir la licenciatura y obtener la licenciatura. Exactamente. Ellos egresan de la Escuela de Oficiales como técnico superior y articulan con una prolongación que es un convenio realizado priorizando la educación y la profesionalización del personal jerárquico penitenciario, mediante el cual logran la licenciatura en la temática. Pero entonces en Córdoba igual hay algunos establecimientos carcelarios donde la dirección está a cargo de personal sin título universitario. Hay algunas, son 9 centros penitenciarios y hay algunos que están cubiertos por personal jerárquico de seguridad. ¿Se han convocado los concursos abiertos? No, entonces, de antecedente de oposición previsto por el 203. Aún no. ¿Se han designado alguna vez inspectores calificados para efectuar verificaciones de las previstas en los artículos 208 y 209 de la ley? En realidad esto estaba también en la ley anterior y esto viene de las reglas mínimas, ¿no? Lo de los inspectores penitenciarios calificados. ¿Se han designado alguna vez para hacer informes sobre el estado de las prisiones, inspectores cada tanto? ¿O se ha recurrido, Sí. por ejemplo, a los auditores del Servicio del Ministerio de Justicia de la Nación? No. Que en algunas provincias han hecho informes a pedido de las provincias, se presentan y hacen una especie de auditoría. No ha ocurrido. Se han utilizado asesores o supervisores propios del Ministerio de Justicia. ¿Las cárceles en la provincia de Córdoba son revisadas también por la sindicatura de la provincia? Hay sindicatura en la provincia de Córdoba. Revisa ¿La sindicatura interviene en la fiscalización del giro económico de las cárceles? Sí. No sé exactamente a qué se refiere con sindicatura. No hay sindicatura, como hay una sindicatura nacional, una sindicatura provincial, no. No. ¿Hay una cárcel de mujeres en Córdoba? Sí, el correccional de mujeres. ¿Está dirigida por una mujer? Efectivamente, por una mujer, una profesional, también psicóloga. Bueno, es prioridad. También debemos tener en cuenta que el correccional de mujeres está en Córdoba capital y otras unidades que están distantes, como Río Cuarto, por ejemplo, tienen internas y esas internas son atendidas y custodiadas por personal femenino exclusivamente con prohibición de participación masculina en esos lugares que tienen sectores especiales designados para el tratamiento penitenciario de las internas femeninas. El nuevo Colgate 360 ¿Los jueces de ejecución han efectuado observaciones y recomendaciones al Ministerio de Justicia conforme al artículo 208 de la ley 24660? Desde que tienen hace ya varios años jueces de ejecución en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Los jueces de ejecución, desarrollan su tarea constantemente. Estamos en contacto fluido con ellos y receptamos todas las inquietudes y permitimos, obviamente, todo tipo de recepción de informes que ellos nos envían. En caso de recibirse una denuncia de tortura, ¿se garantiza la confidencialidad a quien denuncia el posible caso de tortura? Sí, Me dijo, sí, hay programas de víctimas. Claro. ¿Dónde se pueden hacer las denuncias de tortura? Las denuncias generalmente obran en la justicia ordinaria.
el interno o sus familiares notifican a la justicia y mediante distintos medios toma orden la justicia. Por ejemplo, en caso que se presenta un pedido de habeas corpus, con que sea presentado, por ejemplo, en horas de la mañana, el servicio penitenciario pone a vista el interno en horas de la tarde, el mismo día, con la mayor prontitud posible. ¿Toma conocimiento la víctima del resultado de la investigación, de las pruebas recogidas, la decisión adoptada, los fundamentos? ¿Está previsto que a la víctima se le informe el resultado de la investigación? En realidad toma vista a través, por constituirse parte querellante y a través de sus abogados en la justicia, pero no obra de oficio el servicio penitenciario en la comunicación de cómo prosiguen las actuaciones. ¿Existe algún archivo de las investigaciones realizadas? Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué prevenciones se toman para identificar, proteger y asegurar la escena del crimen, así como toda prueba relativa, videos de cámaras de seguridad, registros de guardia, de novedades? ¿Existen cámaras de seguridad en las cárceles cordobesas, por ejemplo? Sí, las cárceles de Córdoba tienen un sistema de monitoreo digitalizado, se modernizó y se cambió y es parte constitutiva del proceso diario de los establecimientos. Inclusive algunas cuestiones de modernización son aplicadas en la videograbación de todo elemento de traslado que se realiza con los internos. Cuando dejan los establecimientos para comparecer en tribunales, por ejemplo, todo el proceso generalmente se filma y se mantiene como prueba de todos los eventos. También cualquier tipo de operación que se realiza dentro de las celdas o dentro de pabellones, digamos, en caso de requisa o en caso de alguna actividad que deba cumplirse por el orden de la justicia, también se filma. Ya ha habido casos de que, por sugerencia del doctor Pino, por ejemplo, en algunas situaciones que hubo mediante un oficio de la justicia, se debió ingresar en un pabellón en horas nocturnas. Todo el procedimiento desde hace 4 años se ha dejado como regla de que sea filmado para poder después mantener la garantía sobre el trato a los internos. ¿Es habitual disponer el traslado de la víctima o del presunto autor, de los testigos de hechos de tortura denunciados fuera del sector de alojamiento donde estaban al momento de hacer la denuncia? En cierta manera la escena debe ser protegida y aislada. Se disponen algunos traslados momentáneos, por ejemplo, si se trata de la víctima o de los posibles imputados, se preserva el lugar del hecho, por eso hay algunos traslados que puede ser dentro del mismo establecimiento o todo, por supuesto, bajo la órbita y la observancia de los jueces actuantes. ¿Qué temperamento se adopta cuando la víctima desmiente una denuncia? Bueno, se les dice y dice, no, mire, lo que yo dije no era. No se coacciona a la víctima en ningún sentido, pero, por ejemplo, la ley establece que una vez que uno realiza una denuncia, es, digamos, responsable también penalmente por retirarla o por haber sido considerada falsa. Pero en realidad no tiene el servicio penitenciario, quienes obran no tienen opinión sobre lo que el interno decida modificar. Muchas gracias. Enseguida volvemos con la última tanda de preguntas. Doctor Albarracín, ¿me escucha en tu comando? Lo escucho. ¿Ha comunicado y tiene un juez de ejecución en Tucumán? No hay juez de ejecución. Está la ley, está aprobada y como se están realizando concursos para la cobertura de cargos en la justicia, está previsto el llamado a concurso para cubrir 2 jueces de ejecución penal. Pero no se han convocado todavía el concurso.
Se están realizando los concursos. Ah, se están realizando. ¿Es común que los jueces envíen recomendaciones a tenor del artículo 208 de la Ley de Ejecución de la Pena? Que Sí. habla de los jueces. Sí. Sí, generalmente el juez de la causa de cada interno puede realizar observaciones, por ejemplo, referente al lugar de alojamiento de los internos, directamente al servicio penitenciario o a través del ministerio. ¿Se adoptan medidas para garantizar la confidencialidad de quien denuncia un caso de tortura? Bueno, como le dije anteriormente, en Tucumán no existe una ley de protección de testigos y casos específicos así de tortura en los últimos años no hubo, así que se trata de preservar siempre al denunciante, lógicamente. ¿Dónde se podría hacer una denuncia de tortura de un hecho ocurrido en la cárcel? Además de la Fiscalía, el juzgado. Lo puede hacer en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, puede hacerlo a través del Ministerio de Seguridad y se actúa de oficio también, ¿no? Cuando se tiene conocimiento de un hecho de tal naturaleza. ¿Está previsto informar a la víctima el resultado de la investigación de un hecho de apremios ilegales, tortura, malos tratos? No, generalmente la víctima se entera a través de las actuaciones judiciales, pero normalmente el sumario, las actuaciones administrativas que se hacen son secretas. Se toman las exposiciones y recién se las hace conocer al imputado una vez que está terminada la causa. Y no se han dado casos tampoco. Y a la vícima no está previsto. Y tampoco se dio el caso de que la víctima, que el denunciante haya solicitado las actuaciones administrativas, sí las judiciales, ¿no? ¿Existe algún archivo de las investigaciones efectuadas? De toda investigación hay un archivo. Sí, de toda investigación, no solamente de la causa de apremio, ¿no? Cualquier información sumaria, actuación sumarial, se encuentra archivada. ¿Qué prevenciones se toman para identificar, proteger y asegurar la escena del crimen? Por ejemplo, en las cárceles cordobesas, ¿hay cámaras de seguridad? Perdón, en las cárceles tucumanas. Tucumán. Sí, hay desde hace 2 años se instalaron cámaras de seguridad. ¿Qué abarcan los sectores comunes de los internos? Abarca sectores comunes, más que nada en la sección donde están alojados los internos de máxima peligrosidad. Tienen también la práctica que mencionaron en Córdoba, que yo también sé que la había implementado Marambio acá en el ámbito nacional, que en realidad descomprime mucho las situaciones, el hecho de ir filmando la requisa, por ejemplo, porque tanto el personal como los internos cambian. ¿Se hace eso habitualmente? Sí, se hace y normalmente sirve para descomprimir tanto el tema de enfrentamiento entre internos como también para el personal con respecto al trato que le debe brindar al interno. Inclusive a través de la cámara de seguridad se logró detectar hace 1 año, 2 años, un agente civil que ingresaba estupefacientes para los internos, por ejemplo. ¿Se traslada a la víctima o al presunto autor o al testigo de la celda a un pabellón extramuros, conocida la noticia o durante la investigación? ¿Es común hacer traslados a raíz de que hubo una denuncia? En el caso de una denuncia puntual por un tema de esa naturaleza, no tenemos disponibilidad física para trasladarlo extramuros, pero sí dentro a otro sector de alojamiento, para evitar todo tipo de contacto con los agresores. Y en el caso del personal se lo puede separar del contacto con ese interno que hizo la denuncia y eventualmente suspenderlos también, mientras se realiza la investigación. ¿Qué temperamento se adopta cuando el denunciante se desdice de la denuncia, la desmiente, la retira? Siempre cabe la posibilidad de que ese retiro de la denuncia no sea espontáneo. Las actuaciones administrativas continúan, pero lógicamente ya se ve la probabilidad que tiene el investigador, el instructor, de continuar adelante se ve bastante acotada. Pero continúa la investigación administrativa y eventualmente se puede y se ha llegado a aplicar sanciones. Le hago algunas preguntas generales, no sé si tendrá la información. ¿Cuál es la población existente en la provincia de Tucumán, la población carcelaria tucumana? Tengo el detalle al mes de diciembre, aproximadamente son 1.200.
Le doy el detalle conforme a la información que me suministraron. Hay un total, en el complejo penitenciario de Villa Urquiza, que está en Capital, en San Miguel de Tucumán, hay 250 internos condenados y 350 procesados. La unidad de máxima seguridad, que es donde están alojados los internos más peligrosos, hay un total de 70. Hay una unidad donde están alojados internos de 18 a 21 años, con 70 internos. La unidad de Concepción tiene 240 internos. La de mujeres cuenta con 60 internos. Y hay una unidad de pernocte, que son todos aquellos internos que están en la etapa superior de la etapa de cumplimiento, que tienen permiso extramuro para salir a trabajar, que no duermen en el establecimiento penitenciario. Duermen en un establecimiento que está fuera de la cárcel y salen a la mañana a cumplir sus obligaciones laborales. ¿Y esa unidad de pernocte cuántos tiene alojados? Tiene 47 internos. Están con mucha... ¿Son los únicos que tienen salidas transitorias o puede haber otros internos con salidas transitorias? No, puede haber otro, pero que tengan un régimen más acotado. Esta unidad de pernocte son aquellos que salen diariamente, que vuelven únicamente a dormir. Y es para evitar de que la ida, la venida, entren en contacto con los otros internos. Claro. Esos serían internos con semilibertad. Tienen una proporción de internos con semilibertad muy alta, porque el Servicio Penitenciario Federal con 10.000 internos tiene la misma cantidad de internos con semilibertad, nada más que 47 o 50. Es una proporción importante. ¿Cuántos son mujeres? Me dijo la cantidad, 60, ¿no? Ya están 60 internos. ¿Hubo muertes de personas privadas de la libertad en los años 2009, 2010, 2011 y en lo que va de este año? Sí. ¿Nos puede en el decir 2008, le doy más o menos el detalle, 2009 hubo 8 internos fallecidos. Sí. 1 por herida por una pelea entre internos, 4 por causas naturales y 3 por suicidio. En el 2010, dos internos fallecidos. 1 por muerte violenta y otro por suicidio. 2011, 3. 1 suicidio y 2 por muerte natural. Y en el 2012, 1 por causa natural. ¿Hubo niños muertos en las cárceles en algún momento o no? No. ¿Con cuánto personal cuenta el Servicio Penitenciario de Tucumán? Tiene 645 empleados, de los cuales 54, le doy más o menos el detalle, 50 civiles, después varones 520 y mujeres 120. Poco personal relativamente, ¿no? Sí, para la población carcelaria que tiene, sí, en general bastante... en otras jurisdicciones logran tener 1 o están en Entre Ríos. No, hay una población de 1.300, 1.400 internos y acá es 2 internos por cada empleado. Claro. En Entre Ríos tenían más personal que internos. Era un caso curioso, habían hecho previsiones de crecimiento de la población que no se cumplieron y tenían mayor cantidad. Es la única provincia del país, debe ser, que tiene más personal que internos. ¿Cuál es la retribución más o menos del personal? El sueldo de ingreso, por ejemplo, el más bajo. Mire, no lo tengo al detalle, pero con los últimos incrementos salariales que actualmente se está discutiendo, un agente está en 4.000 pesos, 3.000, 4.000 pesos. Ah. ¿Se logran cumplir normas de clasificación? Por ejemplo, me dijo, ¿están separados procesados de condenados o en ese establecimiento donde había 300? Sí. No, se encuentran separados. Se encuentran separados y se trata de... Y dentro y de acuerdo a la disponibilidad física se procura separarlos también de acuerdo al grado de peligrosidad. ¿Hay algún programa especial para internos primarios que prevea, por ejemplo, el que entró por única vez? Porque en general en las cárceles el 70% de la población ya es conocido de la cárcel, estuvo antes en alguna oportunidad. ¿Para separar los que ingresan por única vez? No. No, se trata de agruparlos a los primarios, pero no existe un programa específico así que contemple esta situación.
¿Cómo es el procedimiento de requisa? ¿Contempla como el procedimiento nacional, por ejemplo, inspecciones de orificios corporales, táctiles u oculares? ¿Se refiere a los internos o a las visitas de los internos? Internos y visitas, sí. Sí, está previsto. No hay medios mecánicos para hacer la requisa, son todos controles físicos. Bueno, muchísimas gracias, Tucumán. Hemos terminado con las preguntas. Me faltan algunas preguntas de acuerdo. Lo invito a quedarse y por ahí compartir algún otro comentario que quiera hacer. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, no son las 11, son de... Bueno, Me voy a suerte. Lamento no haber estado. No, por favor. Pero está muy bueno. Gracias. Después te llamo. Hasta luego. El próximo lunes que vos vas a la cárcel, ¿cuál es? Perdón, sigo con las preguntas. Habíamos llegado hasta las últimas preguntas. Nos faltaba hablar sobre estas preguntas generales. No sé si tendrá información doctor Barelier, sobre la cantidad de población carcelaria en los establecimientos, en los 9 establecimientos de la provincia de Córdoba. Sí. Por ejemplo, el total es de 6.140. En procesados tenemos 3.240 masculinos, 147 femeninos. Condenados tenemos 2.663 masculinos y 90 femeninos. ¿2000, perdón? ¿2.163? 663. 663. Segundas. ¿Y cuántas Y mujeres? 90 femeninos. No. ¿Y esto a qué fecha era? Actual. Actual. También he traído, por ejemplo, que actualmente se encuentran alojadas 9 internas madres con sus respectivos niños, 5 varoncitos y 4 niñas. Para las internas madres, por ejemplo, para las internas madres el correccional contempla sala de jardín de infantes y salas maternales y se brinda atención médica, por supuesto, a todos, madre y el niño. Que yo como juez de ejecución, una de las cosas más terribles era el tema de los niños en la cárcel. Porque los padres pueden tener problemas en la vida y pueden estar muy justificados que estén detenidos, pero tener los niños presos, que nazcan presos o que se críen hasta los 4 años en la cárcel. En la unidad 31 había una cárcel, una guardería de 100 internos llena, de 100 niños, mejor dicho, no internos, 100 niños llena viviendo en la cárcel. En La Plata ocurre lo mismo, hay una guardería con 100 niños que viven en la cárcel. En La Plata, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, los sacan a una guardería externa. En la unidad 31 la guardería está dentro del penal también, como me está describiendo usted que ocurre en Córdoba. Es una guardería interna. Sí, que de tiene hecho, también la contra de que no ven otros chicos que los que están en contacto con ellos cotidianamente en la unidad. Es uno de los temas más tremendos. La modificación del arresto domiciliario tampoco soluciona los problemas, porque en general son además personas que no pueden solucionarlo por la vía de arresto domiciliario porque no tienen domicilio. Entonces es complicado el panorama desde todo punto de vista en estos casos. ¿Hubo muertes de personas privadas de la libertad que tengan registradas en los años 2009, 2010, 2011 y en lo que va de este año? Si usted me permite, le paso a leer. 9 internos fallecieron en el año 2009, 2 producto de suicidios y 7 por muerte natural y o patológica. 11 en el año 2010, 3 fueron por causa de suicidio y 7 por muerte natural y patológica. 6 en el año 2011, 1 causa de suicidio y 5 por muerte natural y patológica. En el transcurso del año en curso no se ha producido ningún deceso y ninguno de los anteriormente mencionados fueron niños. Ninguno de los anteriormente mencionados fue... Niños, no niños, no eran niños. Exacto. ¿Tiene registrado cuánto personal tiene el Servicio Penitenciario Provincial? El Servicio Penitenciario de Córdoba cuenta con una dotación de personal de 3.256 agentes discriminados como sigue: 2.377 varones y 879 mujeres.
¿Sabe la retribución mínima de los agentes cordobeses? El ayudante de tercera, con un sueldo de bolsillo de 5.048 pesos. ¿Qué normas se cumplen para la clasificación de los internos? ¿Se logra separar procesados de condenados, por ejemplo, en las cárceles de Córdoba? Sí, hay un proceso de recepción, de agrupabilidad también. Se tiene en cuenta los ingresos primarios, se brinda atención especializada también en la cuestión de los primarios, porque usualmente se descuidaba en distintos lugares del mundo, se descuidaban los ingresos de los primarios al ser mezclado con personal, con internos comunes, y esto conllevaba distintos tipos de grados de problemas. Grados por supuesto, para el interno ingresante. Siempre se toman distintos tipos de medidas que van desde las más simples a prestar atención a lo más complicado, digamos. Es una cuestión común pensar que la gente que comete los mayores ilícitos una vez llevado a un establecimiento penitenciario es la que más tendencia al suicidio tiene, pero en realidad nosotros encontramos que personas primarias que han cometido algún ilícito menor por el impacto de shock que les produce a ellos mismos, son quienes deben tener mayor atención de parte del personal y de los profesionales para que sea, digamos, de cierta manera resguardado psicológica y físicamente. En Nación, el personal profesional que está subordinado en el escalafón no puede ascender más que al grado de prefecto, antes era subprefecto. Está obligado también a hacer cursos de capacitación en ceremonial militar, por llamarlo de alguna manera, y tiene también el Estado penitenciario, con lo cual, como personal asimilado, también usa uniforme, tiene disponibilidad de armas. ¿Esto es igual en la provincia de Córdoba? ¿Se le da entrenamiento a los médicos, a los abogados, en el manejo de armas, en ceremonial militar, en desfile, en definitiva? ¿Se les hace hacer algún curso de entrenamiento de esta naturaleza? No como usted lo menciona, pero por ejemplo, todo personal que ingresa como profesional o que siendo profesional ingresa primero como miembro del escalafón de seguridad, se les da una semblanza mínima inicial que puede ser necesaria por motivos de seguridad, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de ambientes carcelarios, pero no utilizan uniforme militar, digamos, para decirlo de una expresión, y no es obligado a aprender a desfilar ni participar de ese tipo de maneras. Sí, siempre se les recuerda que el ambiente laboral, más allá de su actividad profesional, odontólogos, psicólogos, médicos, son dentro de un ambiente que merece el cuidado de la seguridad, y por lo cual se le instruye al inicio de manera a conciencia, pero simple y detallada, algunos procedimientos de seguridad que en realidad constituyen parte de los planes de respuesta de emergencia que tiene el Servicio Penitenciario de Córdoba, implementado para todo su personal. Bueno, yo le agradezco mucho la información. Le pregunto si alguna de las personas presentes ahí en Córdoba quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Y si no, los saludo ya. Muchísimas gracias. ¿Alguna persona de Córdoba quiere intervenir? ¿Decir alguna...? Yo quería nada más preguntarle con relación, Sergio, al ingreso en los últimos años. Creo que se ha observado el ingreso de algunos profesionales en condición de monotributistas, que creo que no... yo no sé si quisiera que me aclarara si es que han entrado en condición de contratados o algo así, que entiendo que no tienen esa retribución. Creo que tienen una retribución menor. Era algo que hablamos con el ministro Angulo en otra gestión. Sí, no es un detalle que yo he traído hoy conmigo. ¿Cómo? No es un detalle que he traído hoy conmigo. Ah. Sé que la manera de ingreso es a través de contratados, sí, y que después pasan a formar parte del personal de servicio. Sí. Pero puede pasar esto... Puede pasar esto de que como contratados estén como monotributistas, porque entonces no tienen relación de dependencia en realidad.
Claro. Si facturan como monotributistas, en realidad es una forma encubierta que la usa mucho el Estado, acá también, en Nación, es permanente esto de tener contratados, y es el problema de la precarización del empleo público que vino desde Cavallo en adelante. Era una preocupación de la gestión anterior del ministro Angulo. Esta ministra recién entra, pero era una preocupación la cuestión de algunos, digamos, de falta de presupuesto para poder incorporar a algunos profesionales con condiciones laborales, con remuneraciones más altas. Creo que ese era un problema que tenían por lo menos hasta el año pasado. Me refiero hablando de que no todas las remuneraciones, entiendo, pero yo no soy personal de Ministerio de Justicia, no entiendo que no todos entran con un sueldo básico de 4.000 o 5.000 pesos, sino que había este problema de falta de presupuesto para el ingreso de profesionales. Bueno, de todas maneras, lo que podemos hacer es comprometernos a verlo y brindarles esa información. Sí, es como un aporte digamos, a la investigación de la autoridad. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Sí. Sí. Quería preguntar si actualmente existe la celda de contención dentro del establecimiento de Bower o ya no existe más, y si en caso afirmativo de continuar existiendo la celda de contención, existe cámaras de seguridad. La pregunta la hago en relación a una causa que se ventiló dentro de la justicia federal. Bien. En relación a... Es una excelente pregunta. En realidad también le agradezco la oportunidad para que nos podamos dirigir a este tema. Las celdas, lo que antes se llamaba el pozo o la celda de castigo, fueron eliminadas y han sido transformadas ediliciamente también en todos los establecimientos penitenciarios de Córdoba, donde se creó el Centro de Asistencia a Internos con Problemas Conductuales. Ha sido reforzado la atención profesional para con ellos, las celdas fueron eliminadas, se han construido nuevos espacios que están más a la vista, con muchas mejores condiciones y que tienen guardia permanente, por ejemplo, para poder asistir en un todo a estos internos y que ya, bueno, llevan adelante un tratamiento específico con vista del director del establecimiento diario. En cada uno de los establecimientos fueron creados y fueron inaugurados también por el ministro Angulo. Sí. Y la última pregunta, ¿quién la formuló en Córdoba? Gabriel Álvarez. Mucho gusto. Empleado de la Justicia Nacional. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, lo hemos visto en anteriores oportunidades. En la anterior videoconferencia hemos estado hablando. Muchas gracias. Exacto. ¿Quería formular alguna otra pregunta desde Córdoba? Sí. Sí, en cuanto a los traslados desde la sede carcelaria hacia los distintos juzgados, fiscalías, yo he aceptado de parte de internos quejas con respecto a las condiciones en que son el traslado. De alta velocidad, por ejemplo, que hubo un episodio de accidente en la ruta, como van con cadenas, dice que están muy ajustadas las cadenas, me muestran las manos y están marcadas las cadenas en sus puños. Y al mismo tiempo son retirados y recién llevados a las 14, 16 horas y están todavía en ayunas. A tal modo que a través de mi persona yo busco un lugar en un kiosco cercano al edificio de tribunales de proveerles un desayuno, porque no se puede, en mi conciencia, atender a una persona que esté en ayuda a las 11 o 12 del día. Sobre eso que usted comenta, ¿ha habido alguna denuncia puntual que se haya investigado o no? Eso lo hacen solamente en el caso ahí del trabajo que yo hago de informe psicológico. Y yo lo pongo, si yo lo traslado a ese informe en el escrito, pero no se ha modificado durante 15 años. Sí, es algo común también verlo en el ámbito nacional. ¿Alguna reflexión, doctor? Con respecto, también gracias por el aporte, por ejemplo, con respecto al método de conducción de los vehículos durante el traslado, ha sido
y se está llevando adelante dentro de un programa de actualización general que se ha previsto para todos los empleados del servicio penitenciario, puntualmente los de traslado, tiene una materia nueva que es casualmente esa, ¿no? Seguridad vial y entrenamiento y acondicionamiento de los choferes, que digamos, para que no sea cualquier empleado penitenciario quien conduce los vehículos, ahora se le está dando capacitación sobre seguridad vial, sobre normas de conducción, sobre todo lo que es a la seguridad y la responsabilidad, ¿cierto?, de los traslados que tenemos quizás desde Cruz del Eje o San Francisco, trayectos muy largos, y dentro de la conducción vehicular de la propia ciudad y todas sus normas. Con respecto a si los internos en esas ocasiones han desayunado o no, realmente presuponemos que parten de lugares lejanos donde han recibido un desayuno, y lo vamos a corroborar. Pero estamos atendiendo a todas esas circunstancias. No nos ha llegado como una denuncia explícita, por supuesto, pero es bueno el comentario, y nosotros estamos para dirigirnos a esas situaciones. Muchas gracias. ¿Y alguna otra pregunta o comentario? Yo les agradezco mucho desde Córdoba, y vamos a Tucumán para... Sí. No, es un comentario que, si bien excede un poco la materia que nos ocupa ahora, quería poner de relieve a veces las antinomias que hay en los distintos órdenes, o provincial y nacional, en cuanto a lo que es la aplicación y vigencia plena de lo que es la ley 24660, en el caso particular del supuesto para conceder el beneficio de la prisión domiciliaria. Porque hoy en día la tendencia concreta en algún de cierto sector de la cierta jurisprudencia, y ni hablar la doctrina, es tomar el caso de la madre de un niño menor de 5 años, tomar la edad con un criterio indicativo, incluso más, hasta el término madre, como algo indicativo, no taxativo. De manera tal que hoy, en estos últimos meses, se puede decir, se está abriendo la puerta a supuestos en donde nos topamos con la abuela de menores de 5 años, cuando por motivos extremadamente justificados no estuviera la madre, y aparte se comprobara que efectivamente la abuela estaba a cargo de los menores. Y por contraparte, o sea, frente a esta tendencia aperturista para aplicar en principio el beneficio de la prisión domiciliaria de reclusas, por contrapartida se ve que en el orden provincial subsiste la tendencia a decir, no, institucionalizamos al menor. Entonces yo digo, ¿cómo se compatibiliza este tema en virtud de lo que establece el 31 de la Constitución Nacional? O sea, me llama un poco la atención, más allá de que no dejo de reconocer que en el caso de mujeres presas, casi todas, hoy en día la población carcelaria de mujeres se debe en muchos casos a delitos relacionados con narcotráfico. En lo concreto también, hay que decir, no les obliga, nos vemos en la situación de analizar casos de mujeres que, gozando de prisión domiciliaria, vuelven a delinquir en delitos de la misma especie. Entonces, digo, ¿cómo se compatibiliza? Es un tema, por eso, reconozco que era un poco excedía la cuestión, pero es un poco... Yo igual, aunque excede, yo aprovecho la pregunta suya y la completo preguntándole además la posición del gobierno de Córdoba respecto de, por ejemplo, la última reforma a la ley 24660 que incorpora el estímulo educativo. El director nacional del Servicio Penitenciario Federal acaba de emitir una resolución hace pocos días ordenando al Servicio Penitenciario que emitan los certificados que tienen que emitir para producir los descuentos en las condenas de los internos estudiantes que han completado estudios. ¿Hay idea de aplicar esta disposición que en principio, siendo una reforma a la ley 24660, es aplicable también en la provincia de Córdoba, conforme yo tengo entendido por la interpretación?
por las disposiciones normativas de la provincia de Córdoba, que han adecuado en algunos aspectos, pero que han dispuesto la vigencia de las normas nacionales en el ámbito de ejecución. ¿Y se está implementando el tema del estímulo educativo también? Si es una pregunta hacia mí, en realidad Sí. no tengo la autoridad política para saber en qué situación se encuentra actualmente. Sergio, por ahí te puedo bueno. contestar yo. Te contesto Sí. yo. O sea, en el ámbito federal se está aplicando y en la provincia también. Quedaría le pregunte si hay que dictar alguna ley provincial, digamos, de adecuación o si la misma, digamos, ya el dictado de la ley anterior permitiría aplicarlo, ¿no es cierto? Que ese cuestionamiento. Yo creo que no hace Sí. falta, porque si uno lee bien la reforma de la 24660, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación de la Nación tienen que coordinar con las autoridades educativas locales la implementación de los aspectos de apertura del área educativa y demás, pero la parte de certificación de servicios es algo que lo puede pedir cada interno y cada juez tiene que resolver. Se está aplicando tanto en la provincia como en la justicia federal con distintas interpretaciones y alcances, algunos interpretando que abarca la libertad condicional y otros no, como por ejemplo, qué sé yo, el Cesano entiende que no abarca la libertad el periodo de libertad condicional, otros en Cruz del Eje, de acuerdo, digamos, al juez, son los distintos alcances e interpretaciones. También entiendo que el Servicio Penitenciario Provincial ha dictado un protocolo para estandarizar la interpretación del 140. Ese protocolo yo todavía no lo tengo, no lo conozco, pero Bueno, sé en que han cuanto lo dictado un tenga, nos interesa conocerlo. Y bueno, la Bueno. cuestión de Cesano la debatiremos en el encuentro de jueces en el 19, el 20 y el 21 de abril. Está bien, está bien. Yo no estoy de acuerdo, yo considero que Sí, bueno, yo ya no soy juez de ejecución, tengo competencia limitada de ejecución por ahí, Sí. pero si me toca intervenir en algún caso donde corresponda aplicarlo, creo que abarca también la libertad condicional, que es uno de los pedidos de la progresividad conforme le dice la ley claramente. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Un pequeño aporte nada más. Por ahí yo no sé cuál es la fuente de datos que están tomando ustedes para la investigación. Nada más un aporte. Está teniendo una muy buena gestión la Procuración Penitenciaria Federal, que tiene delegación acá en Córdoba, con muy buena disposición doctora de las Gauna. autoridades carcelarias, Rosana Gauna y Lila Luque, con muy buena disposición de las autoridades carcelarias para ingresar adentro de los establecimientos. Ya están trabajando hace varios años y ellos tienen también fuentes de datos con datos que podría ser interesante cruzar en cuanto a las denuncias por las cuestiones de torturas. Entiendo que ellos manejan datos también, información de ese tipo. Yo no sé si ustedes han utilizado los datos que aporta la Procuración Penitenciaria en Buenos Aires. Si esa es una fuente de datos que ustedes... habíamos invitado a las delegaciones de la Procuración a concurrir, pero la verdad no logré yo contactarme personalmente con los delegados de la Procuración para garantizar la presencia hoy. Yo tendría que haber podido hablar yo con la doctora Gauna. Vamos a estar en contacto, lo vamos a ver también durante el encuentro. La idea es... Ellos articulan muy bien, trabajan e ingresan bastante libremente, digamos, a las cárceles. Están hace ¿Es varios exacto años que trabajando. creo que hay 600 presos federales en las cárceles cordobesas? Sí, más o menos. Aproximadamente, Sí. sí, unos 540. algo Sí, así. ese es el universo que ellos 140. abarcan, digamos. Es una cantidad, ¿no? Sí, es una Sí, cantidad. puede llegar a representar casi el 10%. Ah. Bueno, muchísimas gracias. No sé, doctor Albarracín en Tucumán, ¿le puedo hacer un par de preguntas más que sumamos ahora? Sí, lo escucho. Doctor Albarracín. Lo escucho. Le había preguntado con relación a la formación que reciben los profesionales que se incorporan al servicio penitenciario en Tucumán. En Nación es habitual que se les dé instrucción militar, es decir, se les enseña a hacer desfiles, al ceremonial, saludos reglamentarios. ¿Esto se instruye al personal médico, al personal letrado cuando se incorpora a la estructura penitenciaria sobre estas disposiciones? No. En Tucumán tenemos 3 escalafones. El escalafón seguridad profesional y el escalafón técnico. Lo que hace a la parte de seguridad, sí, tiene una instrucción. Y esa instrucción y el curso de ingreso que se hace para poder ingresar al servicio penitenciario se hace en la escuela de policía de la provincia. O sea que es prácticamente la misma formación, con algunas particularidades, que la educación que se le imparte al agente de policía. Con respecto al profesional no. Los requisitos son tener título habilitante y otros requisitos, pero que en nada hacen al aspecto físico. Bueno, y respecto de el tema de la aplicación de la ley 24660, sobre todo esta última reforma de la que hablábamos recién, la de estímulo educativo,
¿El gobierno de Tucumán emitió alguna disposición ordenándole al servicio, por ejemplo, que emita los certificados y comunique a los juzgados las certificaciones que ordene? No tengo conocimiento, hasta donde yo sé, no se la está aplicando y no sé si estará en estudio. Eso ya escapa a mi esfera de conocimiento. Es un tema que hace a la política. ¿Y los jueces tampoco han pedido informes sobre esto? Que No. usted sepa, no. No, que yo sepa, no. Y Pero de todas formas, sí es un tema que está previsto dentro de la ley 24660, como le dije anteriormente, a pesar de que no existe una ley de adhesión, se tendrá que aplicar, porque es ley de fondo, como la misma forma que lo es el Código Penal. Ah. Y le digo porque está la posibilidad hasta de descuentos en realidad no es demasiado generosa la ley, porque prevé como máximo 20 meses, que es mucho en algún caso, pero que es imposible llegar a esos 20 meses, porque en realidad prevé un mes por año de estudio es un mes, o sea, alguien que estuvo 10 años podrá llegar a los 20 meses, pero alguien que estuvo la pena promedio, que son las penas cortas o medianas, nunca puede llegar a más de 4 o 5 meses de descuento con toda la furia, ¿no? Claro. Pero para que está privado de la libertad un día me parece que es bastante. Es bastante, ¿no? Por eso, pero adelantar, por ejemplo, la fecha de libertad condicional 4 meses es un dato que no es menor. Y respecto, ¿han tenido problemas con los traslados de internos en Tucumán? ¿Tienen complicaciones? No, hasta el día de hoy ningún tipo de inconveniente, ni quejas y de malos tratos, nada. No. Y existe una unidad. No, sí. Existe una unidad específica de traslado, ¿no? Que está desde hace 4 años aproximadamente y que es personal que está capacitado para trasladar internos. Celdas de aislamiento se clausuraron hace 8 años aproximadamente. ¿Y no se volvieron a abrir? No, lo que existe es la unidad de máxima seguridad que se inauguró ahora 4 o 5 años, que van los internos con problemas de conducta. Pero celda de aislamiento no existe. Ah, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, le agradezco mucho también toda la atención. Bueno, y desde acá los saludo y saludo a la gente de Córdoba. Y Mónica, si estás todavía ahí en la facultad, ¿alguna pregunta, Mónica, que quieras hacer? ¿Podés hablar? No. Bueno, saludo a todo el mundo. Muchas gracias, Hasta luego. Perdón. Sí. Sí, era para saludarlo de Córdoba. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.